Bueno, vemos a Jesús en los evangelios generalmente participando en comidas y a veces también bebiendo con la gente que está a la mesa. Y lo vemos comer tanto con pecadores y publicanos, como también comer con aquellos pues, que son los encargados religiosos, los fariseos y los escribas. Y eso es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, cómo Jesús es invitado por un fariseo a su casa a comer, ¿verdad? Jesús era tenido por los fariseos como un vividor o como uno que glotón, uno que bebía, ¿verdad? Es lo que decían los fariseos de Jesús, ¿verdad? Lo ponían un poquito en mal, porque él se sentaba a la mesa, convivía con todos. Cuando Jesús dejó su oficio de carpintero, pues entonces ya no tenía solvencia, entonces él iba a Jerusalén, se quedaba en casas de familias, principalmente la casa de Lázaro, María y Marta, ¿verdad? Es donde generalmente se quedaba, pero él se quedaba con familias y comía lo que les daban, ¿verdad? Porque ya no tenía una profesión, un oficio. Entonces por eso, pues la gente, los religiosos, empezaron a hablar un poquito de Jesús, pero decían que comía mucho y que bebía cuando Jesús, claro, convivía con ellos, pero siempre tuvo su balance, ¿verdad? Nunca bebió de más ni comió de más, ¿verdad? Entonces, pues Jesús vemos que le gusta convivir con la gente, hacerse presente con la gente. Y en el Evangelio de hoy escuchamos cómo a Jesús lo están observando cuidadosamente. Cuando llega la cena del fariseo, lo empiezan a observar. Y la traducción que se usa es que están vigilándolo cautelosamente, lo están controlando, ¿verdad? Esa es la traducción. Para ver qué dice, para ver qué hace. Y a lo mejor se preguntaban un poquito, ¿se irá a purificar las manos antes de la comida? Estaban viendo si lo hacía a regañadientas o si lo hacía simplemente porque quería hacerlo. O estaban viendo qué decía si se ponía a hablar con los demás. Por ejemplo, si se ponía a hablar con los demás de que Dios amaba a todos y que amaba también a los pecadores. Porque eso para los líderes religiosos era una herejía. Porque ante los ojos de los judíos, Dios odia a los pecadores. Entonces estaban vigilándolo para refutarlo, estaban listos, atentos. Y aquí no les dice el evangelio de hoy, pero si leemos otro evangelio que nos cuenta la misma historia, nos dice que llegó una persona, un hombre que tenía idopresia, que era una enfermedad, pues se le inflaba el vientre, y esa enfermedad los líderes religiosos le atribuían que era un castigo de Dios a alguien que había cometido un pecado grave en el área de la sexualidad. Entonces, cuando entra este hombre, Jesús les dice, ¿está bien curar en sábado o no es lícito curar en sábado? Y todos se quedan callados, no hayan qué decir. Hubieran dicho, ¿verdad? Pues no es lícito, porque no debes de trabajar en sábado, pero nadie dijo nada. Y entonces Jesús cura a aquel hombre, pues le restituye la salud y por lo tanto ya puede quedarse en la fiesta. Y pues claro, ellos se escandalizan porque está curando en sábado. Y luego Jesús también los observa, es lo que vemos, que empieza a observarlos también. Y ve que les gusta ocupar los primeros lugares. Entonces, por eso les dice, cuando vayas a una fiesta, cuando te inviten, no ocupes el primer lugar. Les dice esa parábola. ¿Por qué? Porque después alguien puede llegar más importante que tú y te quiten el puesto y te veas avergonzado. Eso es lo que les está diciendo Jesús. ¿Cuál es este banquete? ¿A cuál banquete se refiere? Al de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que en la comunidad cristiana busques puestos, un buen lugar donde todos te noten, todos te admiren, mira qué buena gente es, qué bien sirve, está muy entregado a las cosas de Dios.
Jesús no quiere diferencias en la comunidad cristiana, porque esa es la tentación. A veces, incluso en la jerarquía, los padres, obispos, decía Santa Teresa, decía, muchos buscan ser canónigos, le decía a los padres, decía, cuando estamos llamados a ser santos, es lo que les decía Santa Teresa, les decía a los padres, porque buscaban un puesto, cuando en realidad lo que estamos llamados es ser santos, ¿verdad? Entonces esa viene a ser la tentación de todos, hacernos notar, querer ser importantes, que los demás nos admiren, nos vean. Y esa es la tentación que pasa también en la comunidad cristiana. Y Jesús no quiere que pase eso. Y por eso a veces vemos en algunos ministerios que el encargado de tal ministerio, digamos un ejemplo, nomás es un ejemplo. Por ejemplo, el que se encarga de las flores. Y llega otra y empieza a hacer las flores y lo demás. Y va la encargada aquella y se queja con el padre. Padre, ¿quién es esta que está ocupando mi lugar? ¿Por qué se mete en lo que no es su trabajo? Llegan y se quejan con uno. Pues dale gracias a Dios, ¿verdad? Que está ayudando, que está sirviendo. Pero no te pongas celosa, no te pongas celoso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener muy presentes quién es el que nos llama. Dios es el que nos llama, ¿verdad? Es el único que da órdenes. Pero el lugar de nosotros, de todo cristiano, viene a ser el último. El último lugar es el de servir, el de hacer felices a los demás. Eso es lo que nos pide Jesús. Es hacer siempre bien a los demás, querer servir, buscar el bien de los demás. Eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice la Escritura, que siendo Dios se anonadó a sí mismo y se hizo uno de nosotros, se hizo esclavo. Dice, por eso Dios lo exaltó sobre toda criatura y le dio el nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Entonces, porque Jesús se rebajó, sirvió y entregó su vida en la cruz. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, a servir, porque Dios lo exaltó en la cruz, porque dio la plenitud de su amor por nosotros en la cruz. Y así nosotros también debemos de seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Siempre servir, siempre amar, porque después de la crucifixión sabemos qué pasó. La resurrección. Por eso nos dice el Evangelio de hoy, dice, y así serás exaltado. Si tú sirves, si tú entregas tu vida, si donas tu vida por amor, entonces serás exaltado, ¿verdad? En la presencia de todos. Y no se trata de buscar una recompensa, sino se trata de ser como Jesús, amar como Él amó. Había un cardenal en Montreal, en Canadá, y este cardenal se llamaba Paul Ledger. Primero le hicieron arzobispo de Montreal en 1950. En 1953 lo hicieron cardenal. Una persona muy humilde, muy entregada al pueblo. Y en 1968 renuncia a ser cardenal y deja aquella diócesis, desaparece. Nadie sabía qué había pasado con él. Hasta después que lo van encontrando en África, en un pueblito muy pequeño, y estaba atendiendo a los leprosos, estaba atendiendo a los enfermos, y estaba cuidando de la gente pobre que vivía en aquella comunidad. Y un reportero que lo encontró le dice, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué dejaste? Si eras muy conocido, todo el mundo te quería, ¿por qué dejaste aquello? Dice, porque siempre estuvo en mi mente que 600 millones de personas tenían todo, comida, vivían bien. Dice, cuando 3 billones de personas no tienen que comer, no tienen lo suficiente en sus vidas. Dice, y yo ya soy viejo, no puedo cambiar eso, dice, pero ahorita quiero hacer lo que pueda por esta gente. Dice, y lo llevo en mi corazón. Diles que un sacerdote
te ha dicho que los llevo en mi corazón. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Se trata de amar siempre, servir, entregar nuestra vida, porque eso es lo que Jesús hizo. Y luego continúa Jesús en el Evangelio y dice, cuando tú tengas una fiesta, dice, no invites a los importantes, a los santos, a los puros, a los que todo les va bien. Nos dice, en cambio, invita a los pobres, a los cojos, a los ciegos. ¿Por qué? Porque en la comunidad cristiana todos somos pobres. Todos necesitamos de Dios. Nadie de nosotros somos autosuficientes. Entonces todos somos pobres y necesitamos. Y por eso venimos a la iglesia. Porque cuando uno está lleno de orgullo, no necesita a Dios. No, yo estoy bien, todo está bien en mi vida. No necesito a Dios. Entonces por eso dice, pues no quiero. En cambio, cuando uno se sabe pobre, necesitado, dice, pues necesito a Dios. Y por eso es que venimos a la comunidad cristiana, porque todos pasamos esa pobreza, necesitamos la ayuda de Dios. Decimos, Señor, no podemos, necesito tu fuerza, tu bendición, necesito tu gracia, ayúdame. ¿Y por qué nos habla también de los cojos? Porque los cojos pues no pueden caminar, ahí van, dan lástima, se esfuerzan para levantarse, van cayendo, dan un paso, se caen. Y es lo mismo con nosotros también. Somos débiles, damos un paso, caemos, seguimos tratando, seguimos luchando. Y por eso somos parte de la comunidad cristiana también, porque somos débiles, caemos fácilmente. Y luego nos dice los ciegos pues no ven, no saben a dónde van, no le hallan el sentido a su vida. Y a veces tropiezan también porque no ven, no porque sean malos, sino porque no ven. Tropiezan, pero para eso está la comunidad cristiana, para ayudarles a ver lo que es importante en la vida, los valores, lo que es bueno, lo que ayuda, lo que santifica, lo que es el amor. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nosotros. Y allí en la comunidad cristiana es donde nosotros debemos de apoyarnos mutuamente, crear amistades, tener ese cariño por la comunidad, tender la mano al necesitado, aconsejarnos, crecer en amistad. Eso debe pasar en la comunidad cristiana, sin diferencias, y dándole la bienvenida a todos, buenos o malos. ¿Por qué? Porque somos la misma familia, somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios. Y eso es lo que el Padre quiere ver en nosotros. No por recibir una recompensa hacemos esto, sino lo hacemos porque queremos ser la imagen de Jesús, el rostro de Jesús, el rostro de aquel que ha amado y el rostro del que es el Hijo de Dios. Ese es nuestro llamado, reflejar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y somos débiles, pero Dios puede hacer su obra en nosotros si lo seguimos buscando, si nos seguimos acercando a Él. Pedimos a Dios que nos dé esa gracia de tener un corazón como el de su Hijo, que ame inmensamente, que siempre sirva y haga el bien a los demás. Que así sea.